Muy buenas tardes, queridos hermanos, os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un mensaje con vosotros, en la cual lo he llevado como título La fe verdadera. La fe verdadera. Este tema es indudablemente muy interesante, ya que depende de la fe, en cierta manera, nuestra salvación, nuestra relación con Dios. Y como texto de referencia voy a usar a Hebreos capítulo 11, versículo 1, en el cual dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en otra versión dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Aquí hay tres palabras muy interesantes en las distintas versiones. La primera dice, en la Reina Valera, es la certeza. ¿Qué es certeza? La certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y la otra versión dice confianza. La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Y la otra versión dice la garantía. ¿Qué es la garantía? Es la esperanza firme que una persona tiene. No, es la seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse. ¿Cuál es nuestra certeza? Indudablemente que Dios nos perdona de nuestros pecados. Esa es la confianza, esa es la garantía, esa es la certeza cuando una persona se acerca a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, y es nuestra certeza que Dios no solo te va a perdonar tus pecados, me va a perdonar mis pecados, sino que Él nos va a regalar la vida eterna. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra garantía cuando tú y yo nos vamos a acercar a Dios. Y ya cuando llegamos a este punto, la segunda parte de este maravilloso texto de Hebreos dice la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe genuina que la Biblia nos enseña. Pero ya cuando llegamos a este punto, queridos hermanos, vemos la filosofía de este mundo que nos incita, que nos insta a creer que nosotros debemos ver para creer. Mientras la Biblia dice creer sin ver. Pero esto no debemos extrañarnos ni sorprender, ya que en la época de Jesús pasaba algo muy parecido a hoy en día. Y vemos el relato en Juan capítulo 2, versículo 23-24. Dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Vemos en este relato de Jesús, queridos hermanos, que muchos no creían verdaderamente en Jesús, porque sencillamente no conocían a Jesús. Porque su fe estaba en ver los milagros, sus ojos estaban puestos en los milagros y no en quién hacía los milagros.
Lastimosamente, esa filosofía de ver para creer se está introduciendo poco a poco en la iglesia de Jesucristo por unos falsos apóstoles, por unos falsos maestros, por unos falsos profetas, que su argumento es las supuestas señales que ellos hacen, así para convencer a la gente que Dios está obrando a través de estos falsos apóstoles. De ahí, lastimosamente, tanto desorden en la iglesia, que zapatos ungidos, mangueras ungidas, patada ungida, saliva ungida, hasta no digo más. Lastimosamente, esto se debe a la ignorancia bíblica de los supuestos cristianos que están ahí, y también es a causa de estos lobos vestidos de ministros, lobos vestidos de ovejas, que están haciendo caer a la iglesia de Jesucristo, introduciendo falsas doctrinas, falsas prácticas y demás engaño que estos mismos están haciendo al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura sobre la fe verdadera? ¿Qué nos dice las Escrituras? Y dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si realmente uno quiere conocer a Dios, tiene que ir a las Escrituras. Si realmente uno quiere que la fe de Él sea una fe con convicción, tiene que ir a las Escrituras. ¿Para qué? Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí, queridos hermanos, hablando de la fe, hay dos maneras de ejercer la fe. La primera, los que no hacen absolutamente nada. Dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Muchas veces nosotros no recibimos nuestro milagro porque no hacemos nada, porque nuestra fe está fundada en las circunstancias, en los problemas que podemos tener cada día, pero nuestra fe no está fundada en Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Ahora, ¿en quién debemos de ejercer nuestra fe? Esta pregunta es interesante. ¿En quién debemos de ejercer nuestra fe? Esta pregunta, queridos hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas ejercen su fe en los ángeles, por ejemplo. Otros ejercen su fe en los santos. Otros en las vírgenes. Otros en México hasta ejercen fe a la misma muerte. Pero la pregunta es, ¿en quién debe estar fundada mi fe? ¿En quién debe estar fundada mi creencia? Y examinemos lo que dice las Escrituras. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, será salvo. Vemos que nuestra fe, queridos hermanos, debe ser exclusivamente
en Jesucristo, en nadie ni en nada más, ni en la tradición, ni en la religión, ni en tu propia prudencia, sino solamente debe ser en Jesucristo. Y dice, ¿quién es Jesucristo? Aquí también otra pregunta muy interesante, porque unos dicen que Jesucristo fue un hombre bueno. Otros dicen que Jesucristo fue solamente un profeta más. Otros dicen que Jesucristo fue un ángel creado. Pero ¿quién es Jesucristo realmente? Y vemos el texto de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí nos está diciendo que Jesucristo mismo es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto, queridos hermanos, se llama la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que Jesús es 100% hombre, de ahí hijo de hombre, y 100% divino, hijo de Dios. Jesucristo comparte las dos naturalezas, la humana y la de Dios. Él es hombre como también es Dios. Isaías 9:6, hablando del futuro del Mesías que iba a venir, dice, porque un niño nos es nacido, humano, hombre, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 dice, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es esta la fe verdadera, queridos hermanos. Es este nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. Te invito en esta tarde que ejerzas fe en Jesucristo. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la fe verdadera y este es nuestro Jesucristo, en la cual debemos de confiar, de poner toda nuestra confianza, todo nuestro amor, nuestras cargas, todo en Jesucristo, porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino a Dios. Y esta es la fe verdadera que te garantiza, como hemos visto al principio, esta es la fe verdadera que nos da la certeza, nos da la confianza y nos da la garantía que el día de mañana, cuando nosotros partamos, nos vamos a ir
con el Señor. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente, que espero que este mensaje os sea de mucha bendición. Buenas tardes.